Bienvenidos todos a la videoconferencia de los viernes en larouchepac.com. Estamos a 3 de mayo del 2013. Mi nombre es Matthew Ogden y les quiero dar a todos la bienvenida a nuestra videoconferencia. En el estudio estoy con Jason Ross y Leander Bernstein y tenemos una conexión con el señor Lyndon LaRouche a través de Skype, donde está en estos momentos en Europa. Esta videoconferencia ocurre en vísperas de una semana de acción política en Washington y nacionalmente para el restablecimiento del Glass-Steagall. En la página electrónica tenemos este llamado a la acción nacional que ha circulado ampliamente. Entonces, este es un momento de gran importancia para tener una discusión con el señor LaRouche. Él ha solicitado que empecemos con una pregunta que nos ha llegado de círculos institucionales de Estados Unidos. Y le quiero pedir a Jason Ross que pase, por favor, al podio para presentar esta primera pregunta. Hi there, Lynn. Hola, ¿qué tal, Lynn? Esta es la pregunta. La semana que viene, la Comisión de la Cámara de Representantes sobre Reforma del Gobierno va a tener audiencia sobre los ataques de Benghazi del 11 de septiembre de 2012 y por primera vez testigos oculares del Departamento de Estado y de la CIA van a presentar testimonio. Estos testigos han contratado abogados porque han recibido amenazas del gobierno de Obama. La noticia hoy es que si estos señores que dieron el pitazo realmente presentan el testimonio, va a poner a la presidencia de Obama en un peligro mortal. Según uno de los abogados que representan a estos señores que dieron el pitazo, Benghazigate es mucho peor que Watergate. Cierra comillas. Usted, señor LaRouche, ha acusado al presidente Obama de cometer crímenes sujetos a juicio político, desde la continuación del encubrimiento del 11 de septiembre original, su guerra ilegal en Libia y su encubrimiento de lo que ocurrió en Benghazi el 11 de septiembre del 2012. ¿Piensa usted que estas audiencias pueden realmente conducir a que salga pronto Obama de la Casa Blanca? Si utilizamos la ley, sí. El peligro es que la oposición se puede activar mediante acciones ilegales para suprimir, para negar las acciones que son acciones legales y que son acciones muy requeridas en estos momentos. Bueno, le quiero pedir a Jason que regrese al podio para hacer una pregunta también sobre este asunto. La situación en Washington es muy tensa. No solamente tenemos una revuelta desde dentro de la base del presidente Obama, que ha continuado en las últimas 2 semanas por su anuncio de recortes viciosos del presupuesto, el índice de precios encadenados, recortes de Medicare y Seguro Social, y lo que sabemos de la calle en Estados Unidos, que hasta la base misma de Obama está empezando a darle la espalda al presidente Obama. Esto ha sido catalizado por el liderato que LaRouche ha presentado desde el primer momento de la presidencia de Obama y muy especialmente desde la última elección presidencial. También en Washington hay una confrontación total en torno a la pelea respecto a si el gobierno de Obama se le debería permitir intervenir militarmente en el conflicto en Siria. Sabemos que en estos momentos el Pentágono y el Estado Mayor Conjunto se mantienen firmes en contra de una intervención militar, pero pasa el tiempo, hay quienes promueven la intervención. Entonces, quiero pedirle a Jason que presente una segunda pregunta sobre esta temática, la situación de Arabia Saudita, la manera en que están armando a los rebeldes en Siria y demás. Sí, como se sabe, hay gente en el gobierno, algunos funcionarios también medio locos como John McCain, que ha enloquecido, han hablado de que hay una línea roja y que se ha cruzado esa línea en Siria, que las fuerzas de Assad han utilizado armas químicas y que si no nos mantenemos firmes en contra de estas cosas, se van a cruzar más líneas rojas en el futuro. Y ha llegado el momento para una intervención militar para ayudar al pueblo de Siria en su situación
terrible, según dice esta gente. Hay gente que se opone a esto. Por ejemplo, el general Dempsey, el Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, que dicen que no existe opción militar en Siria. Obviamente, desde un punto de vista legal, seguramente no hay opción militar sin que lo apoye el Congreso de Estados Unidos, pero en la tierra, en Siria, no hay manera, no hay cosa que se pueda hacer sino armar a la oposición de Siria, y se ve cómo funcionó eso en Libia. En este momento en Libia hay presión del Congreso Nacional General para que apruebe la ley de aislamiento político que prohibiría que cualquier persona que trabajó con el gobierno de Gaddafi en los últimos 30 años y que no pueden estar en el gobierno por 10 años. Esto quitaría al presidente, el primer ministro, un tercio del Congreso, casi todos los jueces y otros funcionarios. O sea, básicamente sería un golpe de Estado a favor del grupo de combate islámico de Libia, gente vinculada a Al-Qaeda. Hace 2 meses, el 5 de marzo, 500 manifestantes armados tomaron como rehenes a 26 miembros del Congreso para que aprobaran esta ley. También existen planes para dividir, fragmentar a Irak, la sección suní, y anexarla a Jordania. Arabia Saudita y Qatar están respaldando esto. Pero para llegar al punto, esto es chistoso, pero no tan chistoso. Este año, en el 150 aniversario de la proclamación de emancipación de esclavos de Estados Unidos, y los sauditas están celebrando a su manera, 2 trabajadores domésticos de las Filipinas fueron rescatadas de una mansión que las Fuerzas Armadas de Saudí tenían, y habían quitadole a estas personas sus pasaportes. Estaban en trabajo como esclavos, y la policía las rescató de una mansión en McLean, Virginia. Así es que se les rescató de las Fuerzas Armadas saudíes. Entonces nos da una idea de la democracia en Arabia Saudita. Pero lo que quiero saber es su evaluación de este impulso que viene de Gran Bretaña y también del gobierno de Obama para lograr que se lance una guerra en Siria, y luego lo que están haciendo los militares en Estados Unidos para resistir. ¿Cuál es su análisis? Bueno, lo primero que se tiene que tomar en cuenta es que Europa Central y Occidental no tienen en este momento la cualidad de gobierno que nosotros tenemos en Estados Unidos, aun cuando estamos en nuestra situación relativamente peor, como lo hemos estado. Ese es el punto central. En Europa Central y Occidental no existe ningún sistema realmente de gobierno. Eso se ha desbaratado. Hay el sistema del euro en la mayoría de Europa. España se está muriendo de hambre. Otros estados están en una situación parecida, y no hay gobiernos en Europa y Occidental y Central que son capaces de ni empezar a abordar los problemas que están aplastando a esta región en particular. También tenemos el problema de los saudíes, porque los saudíes y el Imperio Británico, los británicos, son culpables de crímenes de lesa humanidad. Por ejemplo, el caso del 11 de septiembre, que fue un crimen cometido, llevado a cabo por los británicos junto con la monarquía saudí. Y fue un crimen en contra de Estados Unidos, un crimen de genocidio que 2 presidencias en particular de Estados Unidos han actuado para encubrir, incluyendo el actual presidente de Estados Unidos. Han actuado para encubrir crímenes atroces en contra de la humanidad. Y cualquier gobierno que haga eso es culpable por encubrir estos crímenes de lesa humanidad. Ese es nuestro problema. Nosotros en Estados Unidos estamos mostrando de nuevo la superioridad, al final de cuentas, de nuestro sistema de gobierno de lo que existe comparado en Europa Central y Occidental. Porque todavía, a pesar de todo lo que ha ocurrido, a pesar de que tenemos 2 presidentes que no son personas aptas para nada, uno el que está en funciones y el otro que fue presidente, que a pesar de eso estamos mostrando que tenemos esa cualidad. Y esa es la manera que hay que abordar esto. Y nuestra tarea es asegurar que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer para alentar a nuestros ciudadanos, para que piensen de manera clara y que actúen rápidamente y de manera efectiva.
y veo indicios de la disposición y la promesa de que muchos ciudadanos actúen de esa manera y de manera creciente para hacer exactamente eso. De nuevo, Estados Unidos, que fue creado en base a un proceso lanzado por algunos amigos en Europa, tiempos atrás, y hemos mostrado que tenemos esa capacidad y creo que lo vamos a hacer de nuevo. Existen problemas, hay riesgos, hay retos, pero en comparación con el desplome total de cualquier responsabilidad de los gobiernos respecto a los ciudadanos en Europa Central y Occidental, el pueblo americano ya son héroes en comparación con eso. Bueno, me gustaría seguir con una pregunta. Primero, elaborando un poco sobre la situación que existe en Europa hoy día y como los activistas de la Rushpack estuvieron en la llamada nacional del jueves por la noche, como ellos ya escucharon, Dennis Small ha presentado un cuadro realmente aterrante, que aterrador, que ha denominado los nuevos campos de concentración del Imperio Británico. Y esto enfoca, como podrán ver en las gráficas que ahora están en la primera plana de la página de inicio de la página electrónica de la Rushpack, lo que esto presenta es la tasa creciente y que se acelera de desempleo juvenil en Europa, como también el aumento del verdadero desempleo juvenil en Estados Unidos. Y creo que es interesante que en una audiencia en el Congreso de Estados Unidos, que era sobre el asunto del aumento del extremismo islámico, y la persona preguntó a un experto cuál es lo que predice más que nada lo que va a ser el extremismo en una nación. Y lo que dijo este experto es el problema número uno para predecir este extremismo es el desempleo juvenil. Así es que, como lo presentó Dennis Small en esta presentación gráfica, y vamos a tener una presentación más completa en la página de la Rushpack dentro de poco, el número de naciones en Europa con desempleo juvenil de 20% o más aumentó de 6 naciones en el 2008, cuando empezó la crisis, a 19 hoy día, cerrando el 2012. Y en Estados Unidos, en el 2008, habían 3 estados que tenían desempleo juvenil de más de 30%. Hoy, ese número ha aumentado por una orden de magnitud. Hay 30 estados en Estados Unidos que tienen desempleo juvenil real de 30% o más. Ahora, tal y como lo presentamos, esto es genocidio económico y lo estamos viendo de manera que sigue en Europa. En Chipre hay un pronóstico de la Troika donde ellos pronostican una reducción económica de aproximadamente 60% en Chipre para el año 2015. Y estos son los efectos que se proyectan de una política que la Troika está aplicando. Recientemente en nuestra página electrónica entrevistamos al profesor Francis Boyle de la Universidad de Illinois, que presentó el argumento donde dijo que lo que pasó en Irlanda con la hambruna que padecieron fue algo genocidio intencional por parte del Imperio Británico, porque en ese entonces los británicos decían que era simplemente resultado de la política del laissez-faire, que de alguna manera pues le salió mal esa política, pero tenemos efectos que se pueden proyectar de la política. En Grecia, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas recientemente completó su investigación de las violaciones de los derechos humanos que se están llevando a cabo en Grecia como resultado de la instrumentación de la política de austeridad y la
política de rescates financieros y están llegando a la conclusión. Voy a leer una parte de lo que dice el boletín de prensa de las Naciones Unidas. Dicen que las posibilidades de que un buen número de griegos consigan un estándar de vida, un nivel de vida adecuado, coincidente con los derechos humanos internacionales, ha sido puesto en peligro por los rescates financieros de los acreedores internacionales de Grecia, según los expertos de las Naciones Unidas al respecto. Eso está ocurriendo ahora mismo. Se puede demostrar que estos son violaciones de los derechos humanos. Y bueno, puedo elaborar un poco más sobre esto, pero sí voy a llegar a una pregunta. Pero recientemente hubo declaraciones del nuevo Papa Francisco que dice que el desempleo es un pecado y que crear empleo equivale a cuidar de la dignidad del individuo, y crear empleo es parte de lo que es lo que Dios le exige al hombre de que sea creador. Pero realmente no se requiere un argumento teológico. Mario Draghi, el jefe del Banco Central Europeo, anunció una reducción de las tasas de interés de emisión cuantitativa el mismo día que la Comisión de Mercado Abierto de la Reserva Federal, que iban no a limitar ninguna emisión cuantitativa, sino que de ninguna manera ellos iban a seguir adelante a todo vapor con emisión cuantitativa. Entonces hay, por un lado, austeridad, por el otro lado, emisión cuantitativa, hiperinflación, desempleo, y esta política en realidad es genocidio y está ocurriendo enfrente de nosotros. Mi pregunta es, ¿cómo se demuestra la intención? Y además de demostrar la intención que está detrás de esto, ¿qué se hace luego para prevenir que ocurra este tipo de genocidio en el presente y en el futuro, para que podamos decir respecto a esta era presente, nunca, jamás de nuevo? Eso se puede decir muy claramente. Adolfo Hitler era relativamente un tonto, un imbécil comparado con la reina de Inglaterra. Ella, desde que trataron de lograr este objetivo en Dinamarca, después de eso, en el 2009, ella se volvió todavía más explícita y ella ha sido muy clara. La intención de su gobierno y de ella es reducir la población humana rápidamente de un nivel actual se estima que es de 7.000 millones de seres humanos, a una reducción para que queden más o menos 1.000 millones de seres humanos. No solamente han hecho esa amenaza, sino que están cumpliendo con la acción con esa amenaza. Eso está ocurriendo en la hambruna que se está extendiendo por Europa. También está ocurriendo dentro de Estados Unidos. Veamos el caso por la política de la misma reina de Inglaterra. En las áreas donde se cultiva alimentos en Estados Unidos, vemos que hay un desplome del suministro de alimentos, y eso es algo que se puede remediar. No lo podemos tolerar porque no se han tomado los pasos necesarios para prevenir eso. Así es que la intención de la monarquía británica es reducir la población mundial por medios tales como la hambruna y medios parecidos. Y la intención es reducir la población de 7.000 millones de seres humanos a aproximadamente más o menos 1.000 millones de personas. Así que con las políticas de los británicos, y acuérdense, el sistema europeo está bajo control de los británicos. La totalidad del sistema de Europa Occidental y Central está ahora bajo control genocida de los británicos, y las políticas que conducen en la práctica es la intención. Y uno tiene que comparar esto con lo que es la intención manifiesta
bajo un sistema imperial como el británico, y también estamos viendo eso en Estados Unidos. Y esta es la política del actual presidente de Estados Unidos también, que no es sino un títere británico, creado por los británicos, controlado por los británicos, dominado por los británicos y admirador de los británicos. Así es que ahora tenemos un proceso a nivel mundial de un nivel de genocidio jamás conocido en periodos históricos de tiempo. El mayor genocidio en los tiempos históricos conocidos. Eso está ocurriendo ya bajo la dirección de la monarquía británica, la reina misma explícitamente y también Barack Obama, que básicamente no es sino un títere de la monarquía británica. Bueno, dado dónde está usted, le quiero hacer otra pregunta sobre Europa. Esta semana hemos recibido varios llamados desde Europa pidiéndole a Estados Unidos, al pueblo de Estados Unidos, que se movilicen y al Congreso de Estados Unidos a que aprueben el restablecimiento de la ley Glass-Steagall. Recientemente recibimos un llamado del jefe de la fracción del partido Liga Norte de Italia, una carta directa a los copatrocinadores principales de la ley Glass-Steagall HR 129 en Estados Unidos, felicitando a Walter Jones y Marcy Kaptur por tener ese proyecto de ley y presentarlo al Congreso de Estados Unidos. Y dice también que ellos en Italia han seguido muy de cerca el trabajo que se está llevando a cabo en Estados Unidos para la aprobación de Glass-Steagall y restablecer esta ley de nuevo. Y firmado tenemos confianza en que su ley pronto se aprobará en el Congreso y también que se presentará en el Senado de Estados Unidos. Los mantendremos informados sobre el avance de nuestras propias legislaturas o legislación en Estados Unidos, donde Liga Norte recientemente había presentado un proyecto de ley para Glass-Steagall para Italia. También recibimos un llamado muy urgente de una concejal en Alemania, donde ella solicita para que el bien de Europa, Estados Unidos, restablezca Glass-Steagall. También hay una carta que está circulando en España, también pidiéndole al Congreso de Estados Unidos que aprueben la ley Glass-Steagall, diciendo que la crisis económica y financiera que padece España y toda Europa y la crisis del euro está llegando a niveles intolerables para nuestra población. Y luego explica el nivel de desempleo, la austeridad, la pérdida de esperanza en una nación entera que tiene gente joven, que tiene el potencial para ser la generación mejor educada en toda la historia de la nación. Así que con estos llamados y también otros que nos están llegando de Grecia, de Chipre también. Pero con estos llamados me gustaría que usted elabore un poco más en particular para el público estadounidense, ¿qué exactamente es la diferencia fundamental entre nuestro sistema en Estados Unidos y el sistema europeo? Bueno, el sistema europeo, por supuesto, es algo complicado. Sí admite de diferencias muy precisas de política. Por ejemplo, hubo un periodo en la historia de Alemania, bajo Bismarck, en que la política de Bismarck y su gobierno, en el periodo posterior a la Guerra Civil en Estados Unidos, donde Bismarck copió en todos los sentidos fundamentales lo que Benjamin Franklin y su gobierno habían representado en Estados Unidos en cuanto a una política de desarrollo económico. Así es que hay cierta historia en Europa, especialmente en la Alemania de Bismarck,
donde se copió exactamente la intención de la política, lo que había pasado esencialmente en Estados Unidos en ese periodo. Pero en general, Europa no tiene actualmente ninguno de los atributos de los mejores días que tenía la propia Europa en tiempos pasados. Y el problema está en el siglo XX y XXI en particular. Entonces tiene un sistema débil. Ahora, en Europa, incluyendo el Reino Unido, existe un impulso, un compromiso en la dirección de Glass-Steagall. En muchos casos no saben de lo que hablan cuando lo dicen, pero en muchos casos de personas de importancia sí entienden, algunos banqueros entienden muy bien, perfectamente lo que significa Glass-Steagall en cuanto a su aplicación práctica. Pero esto es algo que se ha debilitado y no hay esperanza realmente de que surja una iniciativa de Europa en este momento por parte de los gobiernos ahora. Pero lo que tenemos es que si los Estados Unidos actúa en dirección contraria a Obama, actúa a favor de Glass-Steagall en Estados Unidos, no solamente tendrá un impacto esa decisión y habrá un surgimiento, un cambio dramático en Estados Unidos para que Estados Unidos regrese a su papel histórico, porque eso ocurre con Glass-Steagall, sino que a la vez el hecho de que se apruebe en Estados Unidos probablemente significaría que se aplicaría también fuera de Estados Unidos, en otros países. Sería un gran aliento. Por ejemplo, los casos en el Reino Unido, en otras partes de Europa, hay grandes números de personas que respaldarían el Glass-Steagall y entienden más o menos correctamente lo que significaría eso. Y sus propuestas son competentes. Así es que tenemos una situación ahora donde la situación general que podemos ver es la siguiente. Una vez que nosotros en Estados Unidos aprobamos la Glass-Steagall de nuevo en este país, habrá inmediatamente, de repente, un viraje dentro de partes de Europa de personas que se moverán en la dirección de Glass-Steagall como la solución obvia de su situación. Es así como se tiene que ver. Le quiero presentar la última pregunta. Esta pregunta refleja el trabajo organizativo que hemos hecho en Estados Unidos, yendo hacia esta semana de acción. En esta semana vamos a tener días de acción planeados en las capitales de Nueva Jersey, en Trenton, en Houston, Texas, en Boston, Massachusetts, en Sacramento, California. Van a tener días de acción junto con una invasión que vamos a tener los activistas junto con los miembros de la Rouge PAC en la costa este de Estados Unidos hacia Washington, D.C. Vamos a visitar a los miembros del Congreso. Esto no es solamente como un aumento cuantitativo con un incremento de los activistas, pero cualitativo debido a la profundidad de la crisis y debido a la profundidad del entendimiento que se ha desarrollado entre este aumento cuantitativo en nuestra base activa. Esta semana ya tuvimos el consentimiento unánime de aprobar la Glass-Steagall, la resolución Glass-Steagall en la legislatura estatal de Alabama. Va a haber una gran pelea en el Senado el martes, creo. Así que esa pelea no se ha ganado aún, pero se puede ganar en Alabama. En Luisiana se presentó la resolución de la Glass-Steagall. Con esto, el número total de estados son 18 que han presentado esta resolución para la Glass-Steagall y van a haber más estados donde vamos a organizar porque todavía no han implementado, no han presentado y vamos a distribuir estas ideas. Los individuos que piden que regresemos a la Glass-Steagall es bipartidista en cada nivel de gobierno y
y de instituciones que hemos visto. Hubo una conferencia de prensa en el American Enterprise Institute donde Ted Kaufman, que fue un senador retirado de Delaware, que también estuvo el director de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, Honin, y hablaron sobre la separación que representa Glass-Steagall y presentaron un caso muy claro de por qué debemos tener una separación completa, no solamente por tamaño, pero por función, y se debe llevar a cabo ahora porque una crisis financiera es inevitable. Además de eso, el ex dirigente de la Oficina de Administración y Presupuesto, David Stockman, él continuó una gira para presentar su libro, en donde continúa promoviendo la idea de una super Glass-Steagall, una separación de la banca. Mientras esto continúa, lo que recibimos, lo que encontramos en nuestros activistas es que tienen una gran preocupación sobre el futuro de nuestro país, y a medida que actúan están promoviendo un cambio fundamental y para realizar el que se implementa la ley Glass-Steagall. Están preocupados sobre el futuro. Los jóvenes preguntan cómo voy a tener una educación cuando tengo estos trabajos temporales y todo me han quitado. ¿Qué puedo hacer para pelear por mi propio futuro? La gente mayor expresan su preocupación sobre el futuro de sus nietos. Los ancianos con 4, 8 o 12 o 16 nietos dicen: ¿qué tipo de futuro? ¿Cómo logro que tengan un futuro estos nietos míos? Así que la pregunta fundamental ha sido: ¿qué puedo hacer? Y este tema ha sido el principal cuando estamos organizando, y es lo que vamos a hacer en Washington esta semana. Somos una ciudad en la cima de la montaña, como Winthrop dijo, y el gran John F. Kennedy, que era originario de Massachusetts. Él dijo, Kennedy citó a Winthrop en 1961 cuando él inició su presidencia. Debemos siempre considerar que vamos a ser una ciudad en una cima de un cerro y todos los ojos de la gente están sobre nosotros. Y él continuó: hoy día todas las miradas están en nosotros, en nuestro gobierno, en cada rama y en cada nivel nacional, estatal y local. Debe ser como una ciudad en la cima del cerro, construida y habitada por hombres que tienen gran responsabilidad. Así que hoy día puedo anunciar orgullosamente que las actividades a nivel de la ciudad, del condado, estatal y mucho más en el nivel federal, estamos recibiendo esta respuesta que debemos ser estos individuos que tomamos esta responsabilidad. Pero la pregunta que te hacemos, porque tú has reclutado a generaciones múltiples al movimiento de la Rouge o de la Rouge PAC, y las preguntas que hemos recibido muchas veces, de la que recuerdo: ¿qué hacemos? ¿Cómo amplificamos nuestros esfuerzos? ¿Qué necesitamos saber? ¿Qué podemos, cómo actuar? Esa es la pregunta. Una manera muy simple: regresemos a un día que sucedió un domingo en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, cuando íbamos a ir a una guerra con Japón y otros países. Y si regresamos a ese periodo y saben lo que yo viví en esos momentos, hubo un efecto de onda de shock en ese domingo en la mañana, y para cuando llegó el mediodía y después la tarde, había un aumento de reclutamiento voluntario a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos bajo
lo que sucedió en Hawái, en Pearl Harbor. La manera en que esto puede suceder como en una guerra, pero no solamente en una guerra, de que hay momentos, llegan momentos donde una sacudida repentina le pone una prueba a la gente de su habilidad de funcionar y de llevar a cabo sus responsabilidades, no solo para su propia generación, pero las generaciones futuras. Yo, en mi generación, hicimos esto en ese entonces, en el día de Pearl Harbor. Y lo continuamos. Ganamos a pesar del aliado británico, a pesar de que Winston Churchill seguía posponiendo la guerra decisiva en Europa, desviando en operaciones para distraer una y otra vez. Pero lo que pasó es que los británicos continuaron deteniendo la invasión de Europa, la gran invasión, para esperar a que Franklin Roosevelt, que estaba muriendo, hubiese muerto. Y no tuvimos una oportunidad de expresar lo que nuestra intención era en la guerra. Nuestra intención había sido lograr el trabajo rápido y salvar a la civilización. Primero hicimos el trabajo, un poco ese trabajo, pero no hicimos el trabajo que Franklin Roosevelt especificó como la victoria que debíamos asegurar para la humanidad. Ahora estamos en el mismo punto. Nuestra gente está desesperada, más desesperada de lo que estuvieron en el periodo de Pearl Harbor. Y lo que debemos hacer es reconocer en nuestra gente hay un número significativo de gente que va a responder con un poco de, cuando se le dice, como mucha gente respondió en Nueva York y en otras partes el día de Pearl Harbor. Y debemos pensar esto no solamente para tiempos de guerra, debemos movilizar de esa misma manera ahora para ganar, para la victoria de la paz necesaria, la paz de la humanidad basada en la Glass-Steagall. Con esto concluimos nuestra videoconferencia. Las órdenes de marcha están disponibles en la página de LaRouche PAC bajo el llamado nacional para acción y les pido que estudien eso y se activen al nivel máximo con nuestras instrucciones para la próxima semana, la semana de acción a favor de la Glass-Steagall. Quiero darle las gracias a Leandra y a Jason por estar conmigo en el estudio hoy y quiero darte las gracias, Lynn, por estar con nosotros desde Europa y esperamos la oportunidad de volver a hacer esto de nuevo. Así que muchas gracias y manténganse conectados a la página de LaRouche PAC.